Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hemos llegado a la parte final de esta Navidad con este gran día de la celebración del bautismo del Señor. Hemos recorrido todo un tiempo de Adviento, Navidad, Epifanía. Y esta gran fiesta del bautismo del Señor termina este momento importante litúrgico del año, donde hemos reconocido a Jesús presente como un niño en el pesebre, lo adoran los pastores, lo adoran los reyes, y ahora vemos hoy una manifestación ya en la vida adulta de Jesús en su bautismo. Por eso hoy la iglesia invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 al 16 y versículos 21 al 22. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntarían si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa a sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu para celebrar esta fiesta que cierra toda esta celebración de la Navidad, Adviento, Navidad, Epifanía. Digamos juntos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, tú que has descendido en forma de paloma sobre Jesús en el bautismo del Jordán y que has venido a nuestra vida en el momento de nuestro bautismo. Danos hoy la capacidad de comprender la Escritura, de vivir en gracia, recordando la dignidad también de nuestro propio bautismo. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvamos a la lectura, capítulo 3 de Lucas, versículos primero 15 al 16 y después versículos 21 al 22. Todos los detalles, la narración, qué está pasando con el pueblo, qué expectación hay, qué personaje aparece. Y este personaje, ¿qué dice acerca de Jesús? ¿Qué pasa con Jesús cuando llega delante de este hombre? ¿Y cuáles son los signos que nos manifiesta hoy la palabra y la voz que viene del cielo? Todos los elementos son importantísimos. Varias lecturas, recomponer mentalmente con la memoria, y todos los detalles nos sirven para el primer momento: ¿qué queda en el corazón? ¿Qué dice el texto? Segundo momento, meditación. Este tiempo de Navidad se cierra hoy con otra de las manifestaciones. Veníamos hablando de Epifanía. Jesús nace, se muestra a los más sencillos, a los pastores, después a los sabios que han venido de los puntos cardinales de la tierra, y con ello a todas las naciones. Y ahora la liturgia nos lleva a aquel que se ha manifestado pequeño, ya tiene la edad adulta, y después de despedirse de su madre, empieza el camino de 3 años de vida pública. Es el primer momento de la vida pública de Jesús, donde se da una de las teofanías o epifanía. Dios se muestra en un acto concreto, real, con voz venida del cielo, con situaciones características que vamos a profundizar, que nos ayudan a ver cómo esta manifestación de Jesús va por etapas. Ya lo hemos celebrado cuando niño, ya hemos celebrado a los reyes, y ahora es la manifestación en aquel contexto al pueblo hebreo que estaba allí en el Jordán, y con ellos el precursor que lo muestra, y los demás que ven y oyen esta situación que se da aquí entre dos que son parientes por sangre, pero más que por consanguinidad humana son parientes en Dios. Es decir, Juan ha sido un hombre que es presantificado en el vientre de su madre. Acuérdense ustedes que María visita a su prima Isabel. Cuando el saludo llegó a Isabel, se alegró en el vientre Juan, y allí la iglesia habla de la presantificación de Juan el Bautista,
María nació sin pecado, Juan nació con la culpa, pero en aquel momento de los 6 meses en el vientre viene toda una destinación de Dios para aquel que sería el precursor, y viene a limpiar totalmente a un hombre que siempre llevó su vida en orden a una misión y ser precursor, ser voz del que clama en el desierto. Ayer nos decía que era el amigo del esposo, porque el esposo es el que se alegra y tiene el matrimonio con una nueva humanidad, y él se describe también como el esposo. No es el Mesías, lo dice de muchas formas, utiliza muchas imágenes que hoy también vuelve a reiterar. Lo veíamos cómo empezaba en el Adviento a mostrarnos a Jesús, y ahora ya en la vida adulta, terminando esta gran epifanía, pues se muestra Dios delante de él, que lo reconoce porque él no tiene ningún obstáculo de pecado, porque su vida ha sido de integridad y de dedicación completa a Dios para este momento. El momento de ver al Cordero y señalarlo a los que estaban ahí con él. Entonces es llamativo tomar capítulo 3, y es llamativo lo que les decía, es la expectación de la gente. Hay un momento, inclusive en Juan nos muestra cómo mandan una delegación de Jerusalén, de unos de estos importantes, a que le pregunten a Juan, bueno, ¿quién es él o qué va a pasar con él? Y él viene a mostrar cómo es la voz que clama en el desierto, y de esta manera responde que no es el Mesías, que es el precursor, que es aquel que muestra a Malaquías: enviaré mi ángel delante de ti, uno que va adelante preparando el camino. Y hoy en Lucas, que es lo que nos permite este ciclo C de este año, él toma la palabra, él mismo, y aclara: yo los bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo. Está clarísimo, ayer escuchábamos al final del Evangelio, que él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Él es más. Y Juan tiene que dejar claro eso. Y no merezco desatar la correa de sus sandalias. Ni siquiera algo como aquello. Jesús está por encima de todos. Inclusive por encima de él, que muchos, los sencillos de Israel y muchos en Israel, sabían de la santidad de Juan, o más bien de Juan el justo delante de Dios, el Juan fuerte para hablar, el Juan que invita a la conversión, con un bautismo que es para eso, una invitación a la conversión. Y aquí entramos en algo claro hoy en esta fiesta del bautismo. Este bautismo de Juan no es igual al que nosotros recibimos, es una preparación, es una invitación al arrepentimiento, lo que Juan hacía, y con el agua una forma de tomar el agua, ya no como símbolo de muerte, sino aguas que son santificadas, inclusive por el mismo Jesús que entra en el río, y son las aguas de purificación, de una invitación a purificar la vida, a convertirse. Es una invitación a la penitencia y a la conversión. Pues hoy, nada más ni nada menos, Juan empieza a hablar que como él sí los bautiza con agua, pero viene uno que sí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y aparece aquí la intervención del Espíritu Santo y el fuego, que es una de las imágenes del Espíritu. Y ustedes y yo ahí mismo empezamos a pensar también en Pentecostés. Acuérdense ustedes las lenguas del fuego que bajaron sobre la cabeza de los apóstoles y la Virgen, y ellos empiezan a hablar y empiezan a llenarse de los dones de Dios. Ellos en ese momento. Después la iglesia va a tomar ya, como ya se ha dado la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ya se ha abierto al cielo. Y hoy nos muestra cómo se abre el cielo, ya ese es el primer momento de la vida pública, que es el anuncio de cómo ya después este primer momento de abrirse el cielo para escuchar la voz de Dios va a anunciar el momento donde ya definitivamente el cielo queda abierto, cuando se complete la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Entonces hoy es un día donde miramos este bautismo de Juan, que es como algo preparatorio para el bautismo ya, que es presencia del Espíritu en la vida de aquellos que van a ser hijos en el Hijo, como lo somos ustedes y yo por este sacramento que nos abre a la vida de la gracia. Entonces, dice el texto siguiendo, Juan quiere dejar claro, el agua es importante y nosotros utilizamos el agua para el bautismo, pero Juan también nos habla del Espíritu Santo y el fuego. Y el bautismo central es pues, la inhabitación trinitaria, pero es el Espíritu Santo el que desciende con fuerza, también para hacernos dignos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y partícipes de la vida de la gracia y de la iglesia. Pero aquí lo bonito es como a renglón seguido
empieza a decir cómo Jesús se bautiza. Y nos quedamos como en una imagen. Pensemos cómo fue aquel momento. Jesús viene, Juan no se ha dado cuenta y Juan está hablando de las palabras de la invitación a la conversión, que era su mensaje más profundo, porque ya estaba a las puertas del reino de Dios. Conviértanse. Y empieza a hablar con fuerza. Y era un mensaje contundente. Y viene caminando Jesús y Juan siente la presencia de Jesús, se voltea y se miran los dos. En un momento de silencio y de adoración de Juan. Y entonces hay un momento de saludo y Juan también como asombrado, como tú vienes a mí. Y Jesús le pone la mano sobre la cabeza y Juan como que no se siente digno de que lo bautice, pero Jesús poniéndole la mano en la cabeza le dice, deja que se haga como deseo, para que se cumpla toda justicia y tu rito sea inicio para un misterio más alto. Y se anuncia a los hombres que la víctima está en el mundo. O sea, este bautismo de Juan, Jesús lo toma como el inicio de su vida pública. De hecho, aquí hay algo que meditamos y es Jesús sale de su casa, se despide de su madre, empiezan 3 años de correrías por la Palestina. En algún momento se irá donde ella, en otros momentos se irá con ella y con otras mujeres, pero es el momento del desprendimiento y lo primero que hace es dirigirse al Jordán, se encuentra Juan y Juan se siente indigno, como su madre, acuérdense ustedes, Isabel, cuando María llegó, templo de Dios, morada de Dios, María, arca de la nueva alianza, y entonces Isabel dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? De la misma manera el hijo está como, pues ¿quién soy yo y tú vienes a mí? Y Jesús le pide que se haga así, es necesario para que se dé toda justicia y este rito de purificación que él hace con el agua sea como un prepararse para un sacramento, lo llamamos ya nosotros, para un momento más grande, para un rito que viene a ser un misterio más alto de la gracia a la vida de los hombres. Y además, sería la manifestación, en estos días hemos venido hablando de Epifanía, y hoy Teofanía, Epifanía, Dios se muestra. Aquí Jesús entra, Juan lo reconoce, pero con Juan Dios permite unos signos para que los que estén ahí escuchen la voz de Dios y se abre el cielo. Ese es otro de los signos grandes que meditamos. Y con ello ya es como una preanuncio de la apertura total de los cielos por el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios que será la víctima. Por eso Jesús, en un sentido más amplio del Evangelio, le estaba diciendo a Juan que era necesario que se anuncie a todos los hombres que la víctima está ahí. Esta manifestación es para que vean al Cordero. Ya no el Cordero de las celebraciones de los ritos hebreos, el Cordero por el cual vendrá la redención del mundo entero. Con la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Está ahí, de frente a Juan. La víctima está en el mundo. Empiezan estos 3 años de predicación de Jesús, de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo, que lo conocemos con el nombre de Evangelios, la buena noticia. Y hoy estamos mirando de frente este pasaje. Juan obedece, toma una pequeña especie de coquita que tiene y hace el derramamiento de agua en el río Jordán, allí a Jesús, entra él, santifica las aguas y con las aguas todo un signo que después en el costado abierto de Jesús sale sangre y agua y en el agua significa el bautismo. Él ha vivido este bautismo de penitencia, no porque él fuera pecador y lo necesitaba, pero acuérdense que él asume la condición humana. Él es igual a nosotros en todo menos en el pecado, pero carga el pecado de la humanidad. Y al cargar el pecado de la humanidad, esto es como un rito que no lo necesita él por ser él. Es una imagen de algo que vendrá para la humanidad que ha estado alejada de Dios. Y si en el principio, cuando Dios creó el Espíritu, aleteaba sobre las aguas, ahorita es el Espíritu que viene aquí, delante con la voz del Padre, el Espíritu que se manifiesta como paloma y el Hijo que recibe esta acción, la Trinidad se manifiesta totalmente en esta inauguración de la vida pública del Señor y viene a anunciar un bautismo que será más grande, ya no solo una invitación a la conversión, sino una regeneración total en las aguas del bautismo, de las aguas del costado abierto que salen del corazón de Jesús para lavar a toda la humanidad. Y esto lo meditamos hoy como central. Si en el principio el Espíritu estaba ahí aleteando sobre las aguas primordiales
y Dios todo lo crea perfecto, y Adán y Eva eran como hijos de Dios y estaban en el jardín y estaban de tú a tú con Dios, y vino la caída y con ello alejarse de Dios y de su voluntad. Pues ahora aparece uno que es el Hijo, lo dice el Padre, este es mi Hijo, y este Hijo nos vuelve a esa relación directa que se había perdido en el origen por el pecado, por la soberbia y sus derivados, y todo este no que se ha dicho delante de Dios. Y es el Hijo de Dios el que tiene la potestad, se hace víctima en el sentido de ofrecimiento, propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero, y viene a regenerar totalmente al ser humano y a devolverlo a la condición primera. La relación que ha tenido el hombre en el origen con Dios, salido, creado a imagen y semejanza de Él en plenitud. Jesús viene a recuperar aquella visión de Dios, aquella relación con Dios, y se abre el cielo. Y se abre el cielo. Mientras oraba, Lucas le gusta mucho esta expresión de la oración de Jesús, y mientras oraba se abre el cielo. Y empieza el Hijo a hablar con el Padre, y en el diálogo hay un signo, una manifestación total, teofanía, epifanía, aquí donde Dios habla y es el Padre. Hay 3 pasajes de las Sagradas Escrituras donde se escucha la voz de Dios Padre. Este es uno, cuando inaugura la vida pública. El segundo es en la transfiguración, cuando están Jesús, Pedro, Santiago y Juan con Elías y Moisés. Y el tercero es en la última semana de Pascua, cuando Jesús va a dar la vida, un jueves, más o menos jueves, antes de la captura por la noche, jueves santo por la noche, está en el templo y Jesús le dice al Padre que glorifique a su Hijo. Y hay una voz que viene del cielo que dice, lo he glorificado. Entonces, 3 momentos. Comienzo de la evangelización, momento más intermedio, como la transfiguración, que es estar en la gloria de Dios para bajar, porque el que han visto resucitado va a morir. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Y llega el momento previo antes de la cruz, donde viene una voz también ya en el templo. Uno es en el Jordán, otro es en el monte Tabor y otro es en el templo, donde viene esta voz del cielo. Pues esta voz del cielo hoy viene a decirnos claramente, no solo a ellos en ese momento que escucharon, y fue una epifanía para los que estaban ahí en el Jordán, y muchos escucharon aquella voz y vieron el signo de la paloma. Pues ahora viene esta voz también para ustedes y para mí. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. La primera lectura de hoy, tomada del capítulo 42 de Isaías, nos está hablando del siervo, de aquel que va a ser como el siervo, que va a venir como el enviado de Dios. Pues aquí ya dice, miren a mi siervo. Aquí hoy el Evangelio nos dice, este es mi Hijo, como quien dice, miren a mi Hijo. Y se cumple esa primera lectura. Y viene no a la forma poderosa, sino con aquel que vendrá a sacar a los cautivos, vendrá a darle luz a las naciones, a los cautivos de la prisión y de la mazmorra, a los que habitaban en tinieblas. Ahí ya está en el Jordán, santificando las aguas, con toda la simbología del agua que es la vida, del agua que sería regeneración para lavar los pecados de la humanidad, del agua que brotaría del costado. Pues hoy viene a mostrarnos muchos elementos, y el cielo había estado cerrado por el pecado del hombre. Aquellos que estuvieron de diálogo de tú a tú con Dios, vino la caída y se separaron de Dios, y la voluntad del hombre y de Dios se dividió. Pues viene el Hijo, mi siervo, ahora ya mi Hijo Jesús, dice, el predilecto, y entonces Él es el que nos puede enseñar a volver a ser hijos de Dios. Volver a ser hijos de Dios. Esa es la grandeza de escuchar al amado, al predilecto, y escuchándolo de la voz del Padre, con la manifestación del Espíritu en forma de paloma. Y es fuego, es paloma, es una forma de mostrar en el don de la paz. Los frutos del Espíritu son también la paz y el amor. La paloma hemos significado muchas veces como el símbolo de la paz, pero es un signo concreto, real, que ven. No es solo una imaginación de Juan el Bautista, es una realidad que muchos escuchan y que ven. Hoy entonces, recordando que este bautismo es una invitación a la penitencia, Jesús no lo necesitaba, pero lo asume como el Hijo del Hombre, y viene a llevarnos a un sacramento ya, que es más grande, que trae toda la gracia, y que este era solo como un prefigurar algo más grande que nos daría el Hijo de Dios, que es
en un sacramento, en una manifestación de su misericordia. Y en el primer momento, sobre todo cuando con los que se bautizan cuando niños, y en el comienzo de la iglesia era distinto, se bajaban unas escaleras y se renunciaba y se moría al hombre viejo y salían en otras 7 escaleras purificados, como renovados ya no con los 7 pecados capitales y con la transgresión, sino con una vida nueva nacida del agua y del Espíritu, que es lo que nos dice el bautismo. Y ahí es donde sí ya entramos a mirar toda la fuerza que tiene el bautismo ya como sacramento. Y esto nos ayuda hoy a escuchar que Jesús ya abrió el cielo. Ya podemos estar en plena comunión con Dios porque somos hijos en el Hijo, templos del Espíritu, y somos miembros de la iglesia. Tenemos las virtudes que se nos dan teologales, fe, esperanza y caridad, se nos dan como una semillita allí en ese momento. Virtudes cardinales también con la justicia, la prudencia, la templanza y toda la vida de la gracia. Y toda la vida de la gracia que empieza desde allí. Claro, el hombre tiene una tendencia, el pecado original se ha borrado y todo pecado, pero el hombre tiene una tendencia, pero tiene la gracia de Dios, puede estar de la mano de Él y puede llegar ya al cielo, es decir, delante de Dios, porque se ha abierto la puerta del cielo. Jesús es la puerta. Qué bueno que hoy miremos esta manifestación que viene a terminar esta gran manifestación que es la Navidad con Epifanía, para que miremos cómo Jesús asume la condición humana y en la vida adulta el primer momento es el bautismo. Y con uno que es Juan, nos sigue anunciando Juan, que se ha llamado de distintas formas precursor, voz que clama en el desierto, el amigo del novio, el que no es digno de desatarle la correa a las sandalias, el que bautiza con agua pero que nos prepara para uno que nos bautizará con fuego y Espíritu Santo, Pentecostés. Y ya en Pentecostés, pues la iniciación cristiana de los sacramentos, pues venía a preparar todo este gran momento que la iglesia ya administra, porque el Espíritu es el que le da vida a toda esta fuerza de Dios en el tiempo, en la historia, en las generaciones. Miremos hoy, ya como meditación, abrirse el cielo, rasgarse el cielo. Hay una profecía de Isaías que dice, ojalá se rasgase el cielo y bajases. Pues aquí se abrió el cielo. Y lo ve Juan. Juan no necesitaba mucho esfuerzo porque él tenía la unción de Dios y se había preparado en una vida de austeridad para ello, pero muchos vieron este contexto. Y después Juan lo señala a los discípulos de él, entre ellos Juan apóstol y Andrés y otros, y los ordena, ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan cuando lo ve, es que viene el Cordero de Dios, ¿por qué vienes? No soy digno de que vengas a mí. Y en humildad lo presenta delante de los hombres, delante de los hebreos. Decíamos el otro día, la visita de los sabios es la manifestación para todos los pueblos de la tierra. Con los pastores eran los sencillos también de la tierra. Ahora aparece una manifestación para los hebreos ahí en el río Jordán, con lo que significaba el bautismo de Juan. Y después vendrá el domingo entrante, las bodas de Caná, ya una manifestación del primer signo, milagro de Jesús para los apóstoles, en un contexto de comienzo también de esta predicación y vida apostólica. Pues aparece el bautismo de Jesús. Y en este bautismo el agua, como signo de aquellos que se lavan en el costado abierto de Jesús. Sangre, Eucaristía y agua, bautismo. Y también viene a escucharse la voz del Padre. El Padre sigue hablando. Con esta escritura hoy nos habla y nos recuerda que es el Hijo con mayúscula. Y lo más bonito que podemos meditar ya a nivel del bautismo, como lo comprendemos como sacramento, es que somos hijos en el Hijo. Si ustedes y yo alcanzáramos a profundizar lo que significa esto, no sé si usted lo ha meditado, ser hijo de Dios por el sacrificio redentor de Jesús, se siente hijo, hija. Somos hijos de más que del Rey del universo, de Dios, del Eterno. ¿Cuánto meditamos aquello? ¿Cuánto meditamos ser templos de Dios, de la inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero del Espíritu Santo con fuego? Somos lavados con esta agua del costado de Jesús. Tenemos el fuego del Espíritu cuando lo hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, cuando se nos perdonan los pecados en el sacramento de la reconciliación. Somos templos del Espíritu, reconocemos esta grandeza.
Hemos permitido que aquellas semillas de la fe, la esperanza y la caridad crezcan en nosotros con un proceso de iniciación cristiana. Todavía es tiempo de hacerlo, si no lo hemos vivido de la mejor manera. Hoy es el tiempo para mirar cómo he vivido el bautismo. Claro, mirando a Juan, que nos sigue mostrando a Jesús, escuchando la voz del cielo. Cada que ustedes y yo proclamamos la lectura orante, es como escuchar la voz del cielo. Aquí habla el Padre, y hay una manifestación trinitaria clara. El Padre que habla, el Hijo que está ahí en el Jordán, y el Espíritu que desciende sobre él como en forma de paloma. Qué bueno hoy comprender que Dios sí se ha acercado. Dios no es el Dios lejano. Dios se ha acercado, ha hablado a la humanidad y ha hablado a través de quien es su Hijo, el Verbo, la palabra, y sigue hablando con la fuerza del Espíritu en cada uno de aquellos que se ha tomado en serio su bautismo. La meditación es: usted y yo nos hemos tomado en serio el bautismo. Podemos haber recibido millones de dólares y seríamos felices a la manera del mundo, pero es que ni con todo el oro del mundo se compra la grandeza del bautismo. Es más que todos los bienes de la tierra, porque es la vida de la gracia, de podernos acercar y vivir de tú a tú con Dios dentro de nosotros. El problema es que hemos abierto muchas puertas de muchas cosas de la vida en el mundo y ya no somos tan capaces de cerrarlas, solo con la gracia de Dios. Hay que abrirle la puerta a uno, a Dios. Y por eso el bautismo es como esa puerta que nos abre a la iniciación cristiana, a la vida de la fe, pero hay que abrírsela con radicalidad todos los días, con una fidelidad de un pacto que se renueva cotidianamente, con la fe, la esperanza y la caridad reciben el bautismo, con el saber hijos de Dios, templos del Espíritu, partícipes de la iglesia, no solo los sacerdotes y los consagrados, todos hacemos parte de esta iglesia por el bautismo. ¿Y qué estamos haciendo por ella también? Porque soy templo de Dios y Dios puede venir y morar en mí. Por el bautismo somos morada de Dios. Lo dejamos morar. Comprendemos la grandeza de este don y el presente más grande. Jesucristo con el agua del bautismo nos ha regenerado, nos ha lavado y nos ha dado su cuerpo y su sangre para alimentarnos en el camino de la vida. Miremos todos estos detalles, son grandísimos, son muy bellos. Y miremos a Jesús que hoy se manifiesta como la víctima que ya está en el mundo. El Padre habla y el Espíritu viene con toda la presencia en forma de paloma. Hoy el Espíritu viene a darnos la fuerza de seguir adelante, de escuchar a Juan que hay que convertirse. Ya hemos recibido el bautismo y cómo lo actuamos, cómo lo asumimos en la vida cotidiana y cómo le pedimos a Dios que nuestros familiares y el mundo entero reconozca que el bautismo es el mayor tesoro de la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día grande de fiesta. Bendito seas por este tiempo grandísimo, enorme, litúrgico de la Navidad, del Adviento, Navidad, Epifanía, que termina con esta gran manifestación del bautismo de Jesús en las aguas del Jordán de frente a Juan. No solo primo en consanguinidad, sino porque Juan ha querido ser de aquellos que han consagrado la vida a Dios y en santidad se han acercado a Él. Que nosotros hoy podamos escuchar tu voz, Padre del cielo, reconocer que tu Hijo es la puerta para entrar a tu presencia. Se han rasgado los cielos, se han abierto los cielos y en el momento de nuestro bautismo hemos recibido la vida de la gracia, el don más grande de la regeneración en las aguas de la fuente bautismal. Que hoy podamos en esta fiesta, en este año 2022, vivir nuestro bautismo, reconocer la grandeza de este sacramento y poder morar diariamente contigo, Espíritu Santo, con fuego y con el agua del costado, recordar que hemos sido purificados y lavados para morir al pecado y a la muerte en estas 7 escalas que se bajan, saliendo a la vida de la gracia en la resurrección para estar firmes con una vida de plenitud, de alegría y de plena y cotidiana santidad. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra? ¿A qué me mueve esta fiesta? Toda esta Navidad que termina hoy, ¿cómo la voy a vivir este año? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo vivo mi bautismo? ¿Reconozco la grandeza del bautismo? ¿Me siento hijo de Dios, templo del Espíritu, partícipe de la vida de la iglesia? Ahí están las preguntas. Gracias por todos los comentarios. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.